gozo estar aquí y agradezco a los apóstoles Víctor y Mariana González que me den la oportunidad de compartirte la palabra el día de ahora. Amén. Entonces yo te voy a pedir que cierres tus ojos y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Amén. Espíritu Santo, gracias te damos porque creemos, Señor, que tu presencia permanece de continuo en este lugar. Te agradezco, Dios eterno, porque tu palabra es viva, es eficaz, porque tú nos hablas y nos revelas lo profundo del corazón de Dios. Gracias te doy por cada uno, Señor, de los que han asistido el día de ahora, los que vengan en camino, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que aceleres sus pasos y que detengas el tiempo, Señor, que puedan recibir esta palabra, Señor, con gozo y con alegría. Toma tú el trono, Señor, de este altar, como tú siempre lo haces. También pongo en tus manos mi vida, Señor, todo lo que soy, espíritu, mente, cuerpo, alma y aún mi boca, Señor, para expresar lo que tú quieres dar a conocer a tu pueblo. En el nombre de Jesús, sé exaltado de principio a fin, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios me daba por título, el avivamiento tiene nombre. Repite conmigo, el avivamiento tiene nombre. Y tal vez digas, ya sé para dónde vas, Jessica, ¿ok? Pero, ¿sabes? Todo avivamiento obviamente tiene un comienzo. Cada avivamiento que se ha dado sobre la tierra, incluyendo desde el Génesis, podemos ver algo en específico. Dice en el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿ok? Pero ahora que hemos estado viendo en el devocional, en el libro de Isaías, comienza, ¿verdad?, describiendo la situación del pueblo de Israel. Y no comienza diciendo cosas hermosas de este pueblo, ¿verdad?, sino que nos comienza a describir todas las situaciones malas y adversas que estaba haciendo este pueblo, ¿sí o no? Entonces, todo avivamiento comienza tal vez con situaciones así. Ajá. Y después vemos cómo Isaías comienza a decir, ¿no? Pueblo, necesitas arrepentirte. Ven, ponte a cuentas, y a través del Señor dice, ven y ponte a cuentas, y empieza a describir, ¿no?, que si los pecados fueran como la ¿qué? Como la grana, vendrían a ser blancos como la nieve. Ajá. Y entonces ahí vemos cómo empieza a haber una confesión. Todo avivamiento tiene que empezar con una confesión, ¿ok? Entonces, todo lo que tú y yo hagamos cada día tendremos que presentarnos delante del Señor, ese avivamiento personal que tú y yo vivimos. Porque hay situaciones en el corazón o en la mente que necesitan seguir siendo tratadas por parte del Señor. Si nuestra vida ya estuviera toda totalmente resuelta, Cristo ya hubiera venido, ¿sí o no? Cristo ya se hubiera manifestado, ya estuviésemos viviendo otra etapa, pero no es así, ¿ok? Entonces, y empieza a hablar de situaciones que primero ves cómo exalta al Señor, pero de repente mete juicios, ¿sí o no? Y pareciera un contraste, pero no es así. Sino es primeramente para que tú y yo no perdamos de vista aquí de quién está hablando, qué es lo que Él quiere hacer, o ya hizo, o está por hacer. Ajá. Pero también tenemos que ver que la condición de las personas, a Dios obviamente no le gusta que esté así. ¿Y qué es lo que Dios necesita? Que tú y yo nos pongamos a cuentas, que estemos alineados, porque Él obviamente anhela que tú y yo estemos en un continuo avivamiento. Ajá. Dios no quiere que tú y yo estemos en situaciones donde, por así decirlo, nos apartan de Él, aunque sabe que dice la Escritura que ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni nada nos va a separar del amor de Dios. Pero el pecado, obviamente, ¿qué te hace? ¿No? Si te hace como que dices, uy, ¿no? Como que te hace retroceder o quererte esconder de parte de Dios, y no debe de ser así, porque por eso está la cruz, por eso dice, ven, córrele, ponte a cuentas. No dejes que eso permanezca, no dejes que eso se haga grande, no dejes que eso se arraigue. ¿Por qué? Porque más difícil es, ¿sí o no? Y entonces hay que hacer un trabajo de continuo. Pero podemos ver que Isaías, tiene un encuentro con el Señor tan radical, tan profundo, que a pesar de que él estaba haciendo estas descripciones,
cuando se le presenta el Señor, y vamos a Isaías capítulo 6, que nos habla de la visión y el llamamiento de Isaías. Y sé tal vez que esto te lo sepas de memoria, pero quiero que me acompañes a esta parte de la escritura. Dice Isaías, en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿A quién vio Isaías? Al Señor. Lo vio sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Imagínate lo que vio Isaías. No fue a cualquier persona, no de cualquier manera. Dice, en el año que murió el rey Usías pasó esto. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. La siguiente, y el uno al otro daba voces diciendo, repite conmigo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta expresión de Isaías al ver al Señor. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Yo no sé si tú en la mañana, ¿no? A la hora de abrir los ojos, escuchaste cómo estaba tronando el cielo, ¿no? Y yo pensé, dije, Señor, es tu voz hablando, ¿qué tanto estarás diciendo? ¿No? Pero en la mañana fue lo primerito que tú y yo pudimos escuchar. Bueno, espero que sí, no se lo hayan escuchado todos. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y cuando él tuvo, no fue una visión, ¿verdad? Fue viendo al Señor, o sea, cayó postrado como muerto, y de inmediato fue reflejado la inmundicia que había en él. Pero no solo en él, sino también la que estaba en el pueblo. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Era necesario que el Señor tomara este carbón y fuese pasado por los labios de este profeta para que fuese quitada culpa y pecado. Y eso es lo que Dios provoca en un avivamiento. Tiene que ser quitada la culpa y el pecado. Dios quiere quitar estorbo, porque Dios necesita que tú y yo vivamos en esa plenitud en Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos vivir en toda esa plenitud? Obviamente todos, ¿verdad? Dice, Señor, yo no quiero vivir en inmundicia, ni pequeña, ni un granito. Yo quiero vivir en la plenitud de la que me promete tu palabra. Dice, y tocando con él sobre mi boca, después oí, el siguiente. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y yo sé que todos, ¿no? A lo mejor esta parte de los que tienen ese llamado de evangelista, misionero, dicen, Señor, esta palabra rema es mía, heme aquí, envíame a mí. Pero era necesario que primero quitase culpa, pecado, inmundicia, ¿de qué? De la boca. Dice la Escritura que tuya y mía es la responsabilidad de guardar nuestro corazón, no de Dios. Dice, guarda tu corazón, y esa es nuestra responsabilidad. Pero cuando Dios quiere que tú y yo hablemos algo, Él necesita purificar nuestra boca, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Toda profecía necesita salir purificada. Isaías no declaró más cosas hasta que sus labios no fueran purificados. Y tú y yo, para hablar algo de parte del Señor, decir, Señor, pasa un carbón encendido por mis labios, no quiero decir algo incorrecto, algo que esté mal, que salga de mi corazón. Y por eso aún incluso pedimos, Señor, pesa mi corazón, para que lo que vayas tú a declarar, ya sea que lo que tú vayas a decir en una consejería, lo que en matrimonio puedan hablar, pueda ser para edificar, para bendecir, o incluso también para arrancar cosas que no tienen que estar en nuestra vida. ¿Sí? Para que esas personas puedan llegar a vivir ese avivamiento que tanto anhelan, que tanto esperan, ¿sí o no? Amén. Y aquí podemos ver cómo Isaías, después de esta declaración y después de decir, hey, envíame, Dios le empieza a dar palabras, le empieza a decir,
situaciones que están por acontecer. Y tú y yo podemos ver cómo a Isaías le fue dado, si me acompañan, a Isaías capítulo 9, versículo 6 y 7. Y aquí está hablando de una personita, ¿verdad? Y a decir una personita, bueno, ¿por qué? Porque está hablando de Jesús, pero dice cuando Él venía a la tierra, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, repite conmigo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ve esta declaración. ¿A quién estaba anunciando Isaías? A Jesús. Y primero lo estaba mostrando cómo iba a venir. Y entonces dice que iba a venir como un niño. Cuando en los tiempos, ¿no?, cuando ya estuvo Jesús sobre la tierra, los judíos estaban esperando que viniera, ¿no?, un hombre fuerte, aguerrido, que quitara a los romanos, ¿no?, y dijera, yo vengo a gobernar, pero no se esperaban que Jesús viniese en un pollino, que viniese primero como niño y demás, a pesar de que eran los que leían las escrituras, que tomaban el rollo de Isaías, que se lo sabían de memoria, y ni así se dieron cuenta de cómo iba a llegar Jesús. Y cuando lo tuvieron enfrente debían de haber dicho, ¿cómo, no? Yo esperaba un gobernante fuerte, pero Jesús llegó de otra manera. ¿Sabes? El avivamiento no va a llegar de la manera en que tú y yo esperamos. No. Y Dios permite situaciones en nuestra vida que son complicadas, que pareciera que Dios trabaja al revés, ¿no? Que quisiéramos que todo fuera lindo, ¿sí o no? Mira, yo te voy a abrir mi corazón. El último día que estuvo el profeta, yo estaba haciendo cosas en mi casa y de repente, ¿no?, se me vino un pensamiento que sé que a lo mejor salió de mi corazón, y estaba yo haciendo cosas, no lo dije audiblemente, pero lo pensé, y yo le preguntaba a Dios, y yo le decía, Señor, pero yo no te pedí pasar por el valle de huesos secos. Y ya empecé ahí una conversación con el Señor. ¿Y cuál fue el último mensaje del profeta? Del valle de huesos secos, ¿no?, de Ezequiel. Y yo dije, ay, y solo lo pensé, ni siquiera lo dije, ¿no? Pero cuando Dios quiere provocar avivamientos en tu vida y en mi vida, no van a ser en situaciones fáciles, sino en situaciones complicadas y difíciles. Tú y yo podemos ver que aquí es anunciado Jesús, pero cuando Jesús llegó a la tierra no llegó en las mejores condiciones. No fue manifestado de una manera ¿no?, que todos lo estaban esperando, incluso no había lugar para él, ¿sí o no? Pero aquí vemos cómo lo describe como ese Dios, y dice admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aunque estaba hablando de un niño, que cómo iba a llegar a la tierra, pero cómo lo describe, imponente, glorioso, poderoso, y hace estas declaraciones Isaías, ¿ok? Muy bien. Pero luego en Isaías 7:14 también describe cómo es que iba a ser manifestado, cómo iba a salir. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará, ¿qué? Señal. Fíjate qué señal de avivamiento dio el Señor. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. De esta manera Dios, en su perfecta voluntad, quiso manifestar el avivamiento, poniéndolo en un vientre de una mujer virgen. Y así manifestar a Jesús en la tierra. Así comenzó este avivamiento. Yo sé que desde el Génesis hay una profecía dada de decir, ¿no?, quién estaría aquel donde sería puesta la simiente y quién aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde allí anunciando al Señor Jesucristo. Pero aquí ya de manera específica tú y yo podemos ver cómo este profeta comienza a hacer esta declaración. Amén. Después quiero que me puedas acompañar a Isaías capítulo 53. Y aquí ya vemos a un hombre, ¿verdad?, a Cristo, pero comienza con esta declaración. Y en Isaías capítulo 53 del 1 al 12 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo. ¿Para qué? Para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso en los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso ¿qué? Quebrantarlo, sujetándolo ¿a qué? A padecimiento. Me detengo aquí, porque eso también sucede contigo y conmigo. En un avivamiento va a haber quebrantos, va a haber padecimientos. Y tal vez tú dijeras, no quiero eso, ¿no? Decir, Señor, por favor, no lo quiero. Pero sabes, es necesario, porque no hay otra manera de que tú y yo podamos ver la gloria de Dios. Yo sé que Dios sí permite en momentos a lo mejor de bonanza que veas su gloria, pero donde tu mano no puede llegar, lo que tu mano no puede hacer ni tus fuerzas, tú y yo sí o sí tenemos que reconocer que es Él. En todo momento, aún en lo que tú puedas hacer. ¿Pero por qué? Porque nadie va a robarle la gloria a Dios, absolutamente nadie. Entonces, si al mismo Jesús, el Padre, lo llevó al quebranto, tú y yo no estamos exentos de esto, ¿verdad? Podemos continuar con la otra parte. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá que linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué es lo que verá? Un linaje. Dice, y en su mano será prosperada. Pero fíjate, dice, verá el fruto ¿de qué? De su aflicción. Todo avivamiento trae un fruto. Dice, el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y Dios, sí o sí, al meterte en quebranto, lo que Él desea no es destrucción, no es mantenerte afligido por la eternidad, no, obviamente no, sino para sacar fruto. Dile al que está a tu lado, fruto. Eso es lo que Dios quiere. Un avivamiento que refleje algo, que produzca, que dé. Cada cosa que tú has vivido, o que estás viviendo, o estamos por vivir, dependiendo, tiene que manifestar un fruto. Amén. Y eso obviamente cuando nos ha explicado el apóstol, ¿verdad? Lo que dice en los evangelios, que el fruto es ¿para quién? Para el Padre. Entonces no es nada más para decir, uy, no, salí, la libré. No, es para darle toda la gloria a Dios y decir, Señor, esto es tuyo. Esto que permitiste que yo viviera fue para ti. Amén. ¿Sí? Ok. Y entonces podemos ver cómo el avivamiento, comenzando con una manifestación de un niño, pero después de una obra, porque aquí describe cómo Jesús iba a padecer. Son profecías que ya fueron cumplidas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en el libro de Isaías, yo sé que en otras partes de la escritura tú tienes promesas, pero cuántos nosotros de Isaías decimos yo tengo una o dos promesas o tres, no lo sé? La mayoría tenemos de estas, ¿verdad? En la que te habla de decir, oye, ¿sabes? Te promete el Señor, Isaías 54, ¿no?
extiende tus tiendas, refuerza tus estacas, ¿no? Y empieza a decir, ¿no? De la mujer, dice que estaba estéril, desamparada, más serán los hijos, y comienza a darte varias promesas. Y son profecías que o ya se cumplieron de manera física para el pueblo de Israel, o para nosotros que somos el pueblo espiritual injertado, el cual tú dices, son cosas que aún, aunque no has visto cumplidas, pero son profecías que Dios te ha dado. Le puedes llamar palabra rema, promesas, pero al fin y al cabo es la profecía cumplida de parte del Señor. Tal vez hay cosas que a lo mejor ya viviste el principio, pero te falta la parte media o la parte final, no lo sé. Pero es Dios hablando, dándote una profecía. Nos decía la pastora cuando iniciaba en esta serie, que el avivamiento que empezaba con una oración. ¿Qué oras? ¿Qué profetizas? ¿Qué declaras? ¿O se te olvidan esas promesas? Pues es tiempo de que las retomes. A otro nos hacía esta exhortación, ¿no? ¿Dejaste de orar? Pues córrele, ¿no? ¿Dejaste de leer la palabra? Córrele, métete y sumérgete al avivamiento. Amén. ¿Sí? Y nos decía esta parte, el apóstol igual nos hablaba, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres, decir, tú eres la profeta de tu casa, eres la primer profeta que Dios puso en la vida de tu familia, de tus hijos. ¿Sí o no? Y entonces, pero qué, mamás, como diciendo, ¿qué estás declarando? Porque no solamente es decir que mi hijo sea bueno, sino tú tienes que declarar lo que está aquí escrito. Amén. Porque si tú y yo vemos a un profeta que Dios pasó carbones encendidos y puso palabras en su boca para que declarara lo que tenía que ser hecho, porque Dios sí o sí va a hacer cumplir lo que Él dijo. Amén. Y es algo que tú y yo tenemos que seguir aprendiendo, porque a veces sí nos falla, y te lo digo yo también porque no soy perfecta. A veces no oramos con la palabra, ¿sí o no? ¿No? Nada más decir, Señor, ayúdame, sí, pero ¿en qué? ¿Cómo? Yo ¿qué te he prometido que voy a hacer? ¿Yo qué es lo que te he dicho? Porque Dios lo que habla lo cumple. ¿Pero qué te habló? ¿Qué te dijo? ¿Cómo avivas tu corazón? ¿Cómo avivas la palabra? Dice, ¿no? En otro profeta dice, Señor, en medio de los tiempos, aviva tu obra. Pero ¿cómo vas a avivar la obra del Señor en tu vida? Porque en otra parte de la escritura le dice a Timoteo, el don que te fue dado, avívalo. Es decir, actívate. ¿Qué puso Dios en tus manos? O no solamente en tus manos, en tu boca. ¿Qué capacidades puso Dios en ti para que esa parte de la escritura, que es don de Dios, capacidades, como quieras llamarle, lo actives y comiences a avivarte en los lugares donde Dios te puso como referencia? En aquellos lugares donde Dios dice, yo quiero manifestar mi gloria. Tal vez empiezan a surgir situaciones en los trabajos que, ¿no? Como dicen, ¿no? A veces esta generación de jóvenes quieren salir corriendo, no, ya mejor me busco otro trabajo, ¿no? Pero ¿no? Otros dicen, no, mejor soporto, pero ¿por qué soportarías? ¿Solo por el sueldo que recibes, por los beneficios, las prestaciones o demás? ¿O porque quieres manifestar a un rey en ese lugar? Porque quieres que en ese lugar llegue avivamiento. Porque nadie más puede tener ese alcance más que tú. Estoy hablando tal vez de escuela, de familias, de trabajo, de lugares en específicos donde nadie más puede hacerlo más que tú. Por eso Dios te puso en esa geografía. ¿Cuántas veces nos habla el Señor a través de las autoridades, de todos los que nos han predicado en este altar, y nos hablan de geografías, pero tiene un propósito, y es manifestar a Jesucristo? Más allá de decir, salí victorioso, el Señor cumplió su palabra, sí, amén, y Dios lo va a seguir haciendo, porque Dios es bueno. Pero el avivamiento tiene que ir más allá de beneficios personales, por así decirlo, sino tiene que manifestar a una persona, y ese es a Jesucristo. No se nos tiene que pasar, ¿no?, desapercibido o tomarlo como segundo plano o relegarlo y solo decir, Señor, es que esto es lo que yo necesito. Sí, pero yo creo que principalmente, y es parte de poner como nuestro primer amor por encima de todo, es a Jesús. ¿Qué pasaría si la situación no se resolviera, pero que tu corazón está avivado y dices, yo manifestaría a Cristo sí o sí? No importa si no me respondes, no importa si no cambia la situación,
pero lo que dice la Escritura de ti, yo quiero que aquí se vea reflejado. Nos hablaban de un avivador o de un avivamiento, pero ¿quién quiere ser? Porque nos los decía el apóstol, ¿sí o no? Y entonces, cada que tú y yo leemos este libro, está tan lleno de Jesús, es completamente mesiánico, ¿verdad? Porque habla así de situaciones que el pueblo de Israel físicamente sí tiene que pasar, que estas profecías se tienen que cumplir. Algunas ya fueron, obviamente, pero otras están por suceder. Pero ¿dónde estamos tú y yo? ¿En qué plano estamos nosotros metidos? Yo sé que decimos, no, pues sí, pero específicamente en qué, ¿cuál es tu granito de arena para que ese avivamiento sea dado, no solamente en esta nación? Porque tenemos un nombre que lleva una responsabilidad y dice restaurando naciones. O sea, ve la dimensión del nombre. Obviamente dice la Escritura que tú y yo para Dios somos una nación, como personas, imagínate. Pero también tenemos una responsabilidad como pueblo, ¿no? Como este llamado remanente RN México, de restaurar naciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque ¿a quién vas a ir a manifestar? ¿Con quién vas a hacer la restauración? Obviamente es el Espíritu Santo a través de nosotros, pero ¿a quién vamos a ir a anunciar? Amén. A Jesús. Y quiero que me puedas acompañar allá, Isaías. Bueno, no, permíteme, ahorita vamos a esa parte. Pero yo no sé si tú has escuchado las noticias, ¿no? O no, porque ahí siempre estés, pero nuestra nación vecina del norte, ¿no? Obviamente involucrada en todas estas situaciones geopolíticas con Israel y los palestinos, pues dijeron, vamos a levantar o a formular una ley donde diga, ¿no?, que el Nuevo Testamento es antisemita. Es decir, que está en contra de Israel y de lo que dice. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo judío, ¿no?, cómo se atrevió a matar a Jesús, y entonces ahí es un pleito. Y suceden muchas cosas más. Pero ¿a qué vamos con esto? Si tú y yo que vemos en Isaías manifestado y hablando a un hombre, de una persona, de la deidad de Jesús, de la humanidad de Jesús también, y es todo lo que está haciendo, obviamente más allá del hombre, sino de ese espíritu de anticristo, queriendo borrar la obra de Jesús, porque queriendo quitar el Nuevo Testamento como si Jesús no existiera, como si Jesús no hubiese hecho nada, y diciendo vamos a borrar el Nuevo Testamento, ¿no? Y todos estamos en contra de ello. Tal vez lo veríamos como, si lo viéramos a kilómetros, lo ves lejano, ¿no?, por la distancia. Pero si lo vemos por la parte de que estamos viviendo los últimos tiempos y que Dios anunciando el avivamiento, ¿qué crees que está sucediendo? Vienen situaciones obviamente difíciles y complicadas para la iglesia, no solamente para la humanidad, velo como iglesia. Y si ahorita, ¿no?, que aunque dice la Escritura, y es verdad, y esto lo dice el Nuevo Testamento, que la ciencia va a seguir avanzando. Ajá. Y nos habla también esto de la parte tecnológica. O sea, en años atrás jamás nos hubiéramos imaginado cargar un teléfono, jamás nos hubiéramos imaginado ni siquiera tener aquí al alcance la Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esta parte que diciendo quieren quitar el Nuevo Testamento? Solo el Nuevo, según, ¿no? Pero imagínate, es como ir de a poquito, esas restricciones, queriendo quitar toda una historia, pero no solamente historias, porque también son profecías que todavía no han sido cumplidas, viendo un Apocalipsis, viendo el libro de los Hechos aún, tantas cosas que están escritas que nos hablan de nuestra doctrina, de nuestra formación, porque sí o sí el avivamiento tiene que reflejar el carácter de la iglesia. Y tanto nos han hablado de carácter que obviamente, o sea, imagínate por qué
cada avivamiento que ha habido sobre la tierra han sido como destellos, que no ha sido cualquier cosa, porque ha sido una manifestación de la gloria de Dios impresionante, donde podemos escuchar o leer cuántos milagros, señales y prodigios han sucedido. Pero Dios desea que tú también los vivas. Pero el enemigo, queriendo oponerse a esa parte y como queriendo hacer a un lado la palabra. Y sabemos que la palabra es el verbo, y el verbo es una persona, que es Cristo Jesús. Y es el mismo Espíritu Santo revelándonos a alguien, hablándonos de alguien que trajo avivamiento a nuestra vida. Porque, ¿sí o no? Todos nosotros, cuando Jesús nos buscó, porque no fuimos nosotros buscando al Señor primero, sino Él a nosotros, no llegó en la mejor condición de nuestra vida, pero trajo avivamiento, trajo un despertar a nuestro corazón, ¿sí o no? Entonces, hubo un cambio radical en nuestra vida, y tu vida comenzó a manifestar a una persona, porque así como dice el libro de los evangelios, que Juan dijo, es necesario que yo mengüe, ¿para qué? Para que Él crezca. Eso es avivamiento, porque manifiesta el que en tu vida y en la mía viva la persona de Jesús y se manifieste Él a cada persona, a tu círculo familiar, pero también en todo lugar donde tú y yo nos movemos. Pero imagínate que esto fuese avanzando y cada vez más hubiese una restricción y ya no tuvieses al alcance la Biblia en algo tecnológico. Obviamente tú dices, bueno, pues yo tengo la física, me voy a esta parte, ¿verdad? ¿Cuántos sí tienen una Biblia física? ¿Cuántos no? No alces la mano, ¿no? Si no, aquí estás ahí, y Heriberto, ahí hay una librería, hazte de una, ¿no? Puedes pasar, ¿no? Ya le hacen así acá, ¿ok? Pero fíjate lo que dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35. Mateo 24, 35. Y obviamente allí hace un anuncio, porque dice que cielo y tierra van a pasar, pero ¿qué no va a pasar? La palabra de Dios. Podrán levantar leyes, el mismo espíritu de anticristo podrá oponerse a la misma palabra, pero Dios ha dicho que su palabra jamás va a pasar. Todo lo demás podrá terminarse, todo lo demás podrá sufrir alguna alteración, menos su palabra. Aunque el hombre ha querido hacer alteraciones de la palabra, porque vemos en algunas versiones de la Biblia que han sido quitados versículos. No sé si te has dado cuenta. En algunas versiones. Pero dice Dios en una parte de la escritura que ni aún una tilde tiene que ser quitada. O sea, imagínate, ¿no? la parte tan fundamental que Dios dice que ni una tilde. Y aunque el enemigo dice, te voy a quitar esto, pero ¿qué hay en tu boca? ¿Qué está escrito en tu corazón? Porque aunque dice la escritura que Dios escribió en la tabla de nuestro corazón su palabra, no significa que así de, ya está escrita, ya la sé toda, ¿no? Porque pues imagínate, entonces no tendríamos necesidad de leerla porque ya está aquí, entonces de continuo estaríamos hablando. Hubo unas personitas que hace años invité a la iglesia, llegaron a Cristo y Dios comenzó a hablarles en sueños y uno de ellos empezaba a soñar con números, varios números. Y esta persona decía, yo creo que Dios me está hablando de finanzas, ¿no? Y después, ¿no? La mujer empezó a soñar con nombres específicos, y te estoy hablando de personas que nunca habían leído la Biblia, pero entonces ella soñaba con nombres de la Biblia, de la palabra, y entonces cada que venía, ¿no? Ella, dice que se despertaba en la noche, escribía el nombre. Y ya llegando a la reunión, terminando la reunión, se me acercaba y me decía, Jessica, ¿existe el nombre Deuteronomio? Y yo, sí. Dice, ¿y qué es eso? Le digo, es un libro de la Biblia. Dice, es que lo soñé. Y entonces él recibía las citas y ella recibía el nombre. Imagínate, ¿no? Pero por eso te digo, Dios es soberano y nos puede hablar de la palabra en sueños.
Pero no significa que tú y yo tengamos que dejar de leerla, porque nos está hablando de una persona. Nos estará el Espíritu Santo hablando del corazón del Padre, nos está hablando de la obra de Jesús, nos está hablando de cómo Él quiere manifestarse, porque el último grande avivamiento que dice que va a ser derramado sobre ¿qué? Toda carne. ¿Y qué va a hacer? A profetizar. ¿Y qué van a ver? Visiones. ¿Y qué van a ver? Sueños. Amén. Y eso está prometido para ti y para mí. Y es una profecía que sí o sí se tiene que cumplir. Y no importa que en Estados Unidos o cualquier otra nación dijeran ya no más Biblias, porque tú y yo podemos ver en otras naciones comunistas, ¿no? o de los musulmanes que no tienen acceso a lo que tú y yo sí. Todos los días tú y yo tenemos acceso a la palabra. Y ellos no. Y han tenido que por largos años, décadas, meter de contrabando la palabra. Ya se han ido a lo mejor a otro nivel, por así decirlo, que ya mejor la traducen, de las que introdujeron, ya las tradujeron al lenguaje de esas naciones para que puedan tener acceso a esa palabra. ¿Sabes qué hacen los chinos? O los coreanos, no recuerdo cuál de los dos, pero se la aprenden de memoria. ¿Por qué? Porque cuando son descubiertos se las quitan y los encarcelan, pero ellos ya llevan la palabra dentro de ellos. ¿Y qué les quitó la palabra? ¿La cárcel? No. ¿Qué les quitó la revelación? Nada. Porque se comieron la palabra. Amén. Tú y yo podemos ver cómo en el libro de Ezequías, otro profeta, o en el Apocalipsis con el apóstol Juan, que dice, el mismo Dios le dice, come la palabra, ¿no? Y que a su paladar es miel, pero a su vientre es amargo. Y hay cosas en la palabra que por eso yo te decía, tú y yo vemos el libro de Isaías que habla de Dios, de una grandeza tan gloriosa de Él, pero al mismo tiempo habla de juicios, y tú dices, ¿cómo? ¿No? Porque aunque hay cosas que son dulces, también hay cosas que son amargas y que no tenemos que desecharlas. Tiene que haber un equilibrio en el avivamiento. Tiene que tú y yo tomar todo lo que viene aquí. Dice parte de la Escritura que el juicio, ¿por dónde va a empezar? Por la casa de Dios. Y al decir que vienen esos juicios, obviamente es cuando Dios nos confronta con el pecado. Nos confronta con situaciones que pueden estar arraigadas en el corazón y que pareciera que ya están resueltas. Y, ¿sabes? Te voy a abrir otro poquito mi corazón. Ahí les va, ¿eh? Para que veas cuál hay cosas que tenemos que arreglar con el Señor, que pareciera que ya están arregladas, que dices, ya, ¿no? O sea, y te estoy hablando desde los 17 años que yo dije, perdono y suelto, ¿no? Pero cuando mi mamá partió con el Señor, ¡pum!, que sale el enojo de mi corazón, ¿no? Algo que yo dije, ya está perdonado, ya está saldado, ya no pasa nada. Y yo dije, no, hubo una situación ahí familiar. Bueno, mis papás desde los 8 años que yo tenía se separaron. A los 17 que dije, bueno, Señor, yo te doy toda mi vida, le entregué mi vida, me bauticé y todo lo que hacemos nosotros. Y jamás en la vida yo dije nada. No hubo un reclamo, no hubo absolutamente nada de mi parte hacia mi papá ni hacia la otra persona. De verdad yo dije, perdoné de corazón. Pero cuando mi mamá faltó, dije, jalea, dije, no manches. Lo primero que salió fue un enojo y yo dije, ¿por qué no ella y por qué mi mamá? Y allí yo me di cuenta, dije, tengo algo pendiente. Y yo dije, Señor, ayúdame. Porque obviamente fue una situación fuerte, difícil, pero también donde Dios estaba manifestando un avivamiento, no a la manera como yo quería que llegara, ¿sí? Por eso yo te digo que hay cosas que están escritas en la palabra, que aunque parecieran adversas, que pareciera que nunca se van a resolver, pero Dios quiere manifestar allí su gloria, su deidad, su magnificencia, todo lo que es Él, ¿sí? Y por eso tú y yo vemos cómo habla de juicio sobre reyes. Incluso en Isaías 14 habla de Satanás, ¿no? Y dice, tú que habías creído que querías estar en lo más alto, pero hasta dónde fuiste llevado, e incluso nos va a hacer
a ti y a mí hacer una declaración de decir, era este el que hacía todo este caos en las naciones. Y esa profecía todavía no se cumple, porque va a llegar un día donde toda lengua y toda nación sí vamos a hacer esa declaración y vamos a decir, tú eras el que me perturbabas, tú eras ese que me dabas temor, que me zarandeabas. Pero no quiero traerte terror de los juicios de Dios, sino quiero que aprendamos a vivir el avivamiento en los tiempos difíciles, pero para que tú y yo veamos a Jesucristo. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender, a ver a Jesús en esos momentos en donde obviamente hay lágrimas, donde hay dolor, donde hay, ¿no?, ese tronar de dedos, Señor, ¿qué hago? Pero donde tú y yo tenemos que aprender a también, ok, tal vez sí es válido expresar esas emociones, pero no que nos quedemos allí, sino que decimos, no, pero tu palabra dice, pero la profecía dice, porque nos han enseñado, ¿no?, que si tú y yo tenemos una palabra y caminamos sobre ella, entonces, ¿quién te detiene? Nadie, porque estás caminando con el verbo. Es como si tomaras a Jesús de la mano y vamos juntos. Sí, tú dijiste, yo voy, ¿sí o no? Y entonces vivimos la palabra. Amén. Y ahora que estuvimos el aniversario, yo decía, no, que no diga esa palabra, ¿no? Porque yo decía, Señor, es la prédica que tú me diste, es parte de la prédica. Pero cuando la pastora Ivonne y el pastor Luis se pararon aquí, y vamos a Isaías 64. Isaías 64. Y obviamente en esta parte, ¿no?, está haciendo una oración, es un clamor de este profeta y dice, oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurrieren los montes. ¿A quién está pidiendo que descienda? A Jesús, a Dios mismo. Dice, oh, si rompieses los cielos, pero esta no es de, oh, si rompieses los cielos. No, porque yo creo que cuando están sucediendo cosas difíciles, complicadas, ¿cómo sería tu clamor? ¿Cómo sería esta declaración? Para ver ese avivamiento en ese lugar o en lo que tanto deseas. Decías, oh, si rompieras los cielos, ¿sí o no? Y está pidiendo, y desciendas y tu presencia se escurriese en los montes. El siguiente, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas. Pero todo esto, ¿para qué? Dice, para que hicieras notorio tu nombre. ¿A quiénes? A tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Esto, lo que está pidiendo este profeta, es la presencia misma de Dios. Y dice, necesito que sea notorio tu nombre. Por eso el avivamiento tiene nombre y se llama Jesús. Es Jesús. Por eso este clamor de decir, pero ¿a quién necesitas que vean a Jesucristo? Obviamente, sí, a las personas cercanas, decir, necesito que conozcas a Jesús. Pero aquí este profeta está diciendo a los enemigos, haz notorio tu nombre a los enemigos. ¿Y qué es lo que se opone a tu avivamiento? Personal, familiar o incluso de esta nación. ¿Qué se pudiese estar oponiendo al avivamiento de esta nación? Obviamente tú y yo sabemos cuántas cosas hay, ¿no? Cuánto pecado ha habido en esta nación. Hace muchos años empezaba como un despertar y un avivamiento, y empezaban, ¿no?, destellos de diferentes lugares de las iglesias plantadas en diferentes comunidades, y empezaban a hacer esas alianzas. Pero ¿sabes qué salió a la luz? El pecado de la iglesia. Y porque había pecado no se pudo mantener. Y había, ¿no?, ese despertar, ese mover, y todos corrían, los jóvenes corrían, las multitudes corrían a ciertos lugares para ser tocados por esa gloria. Pero con ese sacudimiento salió a la luz cosas que en la iglesia había pendientes. Y obviamente
en todo este tiempo, todos estos años, ¿qué se ha dedicado Dios a través de las autoridades, de los apóstoles, de los pastores, de cada iglesia, de cada lugar? Que sabemos que nosotros somos la iglesia, ¿no? Pero refiriéndome a localidades. Ha estado enseñando a la iglesia el carácter, arreglar situaciones pendientes, porque cuando venga ese avivamiento, no te agarre por sorpresa. Este último avivamiento que va a manifestar a este hombre glorioso, que obviamente es Dios, ¿no? Que estuvo como hombre, pero hoy viene con toda su deidad, porque dice que viene a gobernar con justicia y con amor, ¿sí? Pero la iglesia necesita enderezarse de todo su corazón. Por eso dice Dios, necesito purificar tu boca, todo tu ser, para mostrarte quién soy yo, para que hables de mí, ¿no? Una profecía no adulterada, una profecía que no esté con sincretismo mezclada, sino que sea tal cual lo que dice la Escritura de ese hombre glorioso, de la belleza que describe Isaías 53, porque dices, ¿cuál belleza? ¿No? La cruz es una belleza, sí es una belleza, solo que si tú y yo en el mundo estamos acostumbrados a que nos muestren que la belleza es de otra forma, pero la belleza de Jesús en la cruz, un hombre desfigurado, descarnado, avergonzado, pero que dice, pero es el fruto de lo que él dijo, que decía, voy con gozo. Lo dice otra parte de la Escritura, pero dice que él fue a la cruz con gozo. Él fue a esa cruz y dijo, sí, tal vez no, en su rostro tan desfigurado no podía manifestar una sonrisa, pero Jesús dijo, por ellos. Pero antes de que esto sucediera, Jesús tuvo que estar en el Getsemaní declarando, así como vemos a un profeta Isaías que decía, no, el pueblo está así, 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 ¿no? Pero limpia, purifica, ponte a cuentas. Jesús empezó a ponerse a cuentas por todos, ¿no? Y dijo, Señor, pues que se haga tu voluntad y no la mía. Y entonces, por eso tú y yo vemos cómo Isaías 53 describe que Dios trajo avivamiento para quitar rebelión, pecado e iniquidad de nuestras vidas y manifestar su gloria de esa manera. Trajo avivamiento a ti y a mí a través de la cruz. Pero lo último que él promete es algo muy grande, es algo poderoso, es algo que ninguna nación de la tierra ha vivido. Ha habido avivamientos en Argentina con diferentes siervos de Dios por años, pero Dios está mandando un mensaje y manifestándose. Y escuchábamos, ¿no? Con la profeta decía, veo una nube. ¿Qué estamos viendo? ¿Pero qué estamos profetizando? ¿Qué estamos declarando? ¿A quién estamos diciendo, manifiéstate Jesús? Porque lo cantamos, esos cantos son tomados de la Escritura, y tú y yo decimos, Señor, sí, yo necesito tu avivamiento en mi casa, necesito tu avivamiento en mi matrimonio, necesito tu avivamiento en la escuela, necesito avivamiento en este lugar, quiero manifestar ese hombre, úsame a mí. Por eso dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y esto es más allá de ser evangelista, este es más allá, ¿no? de decir en cuestión de posiciones, por así, sino de asignaciones, sino decir, aviva tu corazón. ¿A quién vas a manifestar allí? Y que no nada más sea por cumplir un sueño personal. Gloria a Dios porque tengas sueños. Gloria a Dios por lo que tú quieres hacer de tu manera, de tu vida personal, y que cuando se abra el libro de las obras, el Señor allí va a ver lo que tú y yo hicimos. Amén. Y por lo cual tú y yo recibiremos galardones. Pero por encima de esto está manifestar a Jesús. Y por eso tu corazón y el mío tiene que estar avivado todos los días. Yo no sé, ¿no? Si todos los días nos levantamos y decimos, ¿ahora qué voy a decir de ti, Jesús? O nos levantamos pensando en otra cosa, o nos levantamos pensando en otras cosas antes que en Él.
Tal vez, ¿no? Veo aquí algunos, ¿no? Que están como estilistas. Tú dices, ¿a quién le vas a hablar? O si tú estás trabajando en Uber o Didi o cualquier aplicación y te subes y le dices, Espíritu Santo, ¿a quién le voy a hablar de ti? O a cualquier lugar, o te vas a la escuela y tú dices, Señor, hoy mi compañero necesita saber quién eres tú. Y tú y yo tenemos que reflejar a este Jesús, pero dice romper ¿qué? Los cielos. Y por eso yo te decía en la mañana cuando, ¿no? Lo primero que pudimos antes a lo mejor de abrir los ojos, que esto fue lo que nos despertó, que tronaban los cielos. Y se escuchaba, y no había lluvia, o bueno, no sé, por donde yo vivía, donde yo vivo no estaba la lluvia, pero se escuchaban los truenos, ¿no? Y se escuchaba tan fuerte que yo dije, a lo mejor va a llover ahorita, pero no, simplemente era el cielo tronando. Pero por eso yo te digo, yo me imaginaba y dije, Dios está hablando, Dios está anunciando algo que estás diciendo. Y con esto Dios nos despertó el día de ahora. Y por eso este versículo de decir, rompe los cielos, como nos decía la pastora Ivonne. O sea, tal vez Dios de alguna manera de decir, a ver, ¿no? Voy a permitir, porque Dios no lo tienta a nadie, Dios no es malo, Dios permite cosas. Decir, bueno, si el narcotráfico se está moviendo, ¿qué va a hacer mi iglesia? ¿No? Y ellos mismos también nos abrieron su corazón y decían, yo quería salir corriendo, ¿no? Pero no, al contrario, dijeron, no, a ver, espérate, no tenemos que salir corriendo, sino tenemos que ir y buscar a este hombre maravilloso y tenemos que decir, rompe los cielos y desciende y muéstrate con toda tu gloria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Lo mismo, pero vamos a esperar a que nos suceda algo difícil o lo empezamos a provocar antes de que llegue. Tal vez ya estás en una situación difícil, pero estás diciéndole rompe los cielos y manifiéstate y das a conocer tu nombre a todos ellos, a esta situación, no para que el hombre sea destruido, porque entendamos que la Escritura nos dice que Dios vino a salvar al mundo. Entendamos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra oración? Porque este clamor de Isaías nos enseña de mucho. Dice a nuestros enemigos. ¿Quién es tu enemigo? Obviamente Satanás, pero ¿de qué manera se presenta? Y entonces tú te presentas y tú te dices, Señor, o sea, muéstrale a este espíritu inmundo, como quieras llamarle, ¿cuál es tu nombre? Porque dice la Escritura que los demonios sí tiemblan cuando ven al Señor, o tan solo cuando lo escuchan. O cuando escuchan el nombre, cuando estamos de las liberaciones y decimos en el nombre de Jesús, no, dicen, vámonos, ¿no? No puedo estar aquí. Tenemos que dar a conocer el nombre de Jesús en muchas formas, digamos, en muchos lugares, en muchas situaciones. Pero no esperemos a que estemos en una situación complicada. Tal vez yo no sé cuántos estén en tiempos de bonanza. Aleluya, gloria a Dios que estás en un tiempo de bonanza, pero no esperes a que Dios te introduzca en una situación complicada para que clames este versículo y que digas, oh, si rompieses los cielos y dieses a conocer tu nombre a los enemigos. Pero no solamente para dar a conocer el nombre a los enemigos o a la situación, sino el avivamiento se trata de conocerlo a Él y de decir, yo necesito contemplar tu hermosura, yo necesito contemplar tu belleza, yo necesito conocerte cada vez más, porque aunque vengan y los montes sean movidos, yo tengo que ser inamovible e inquebrantable, porque cuando vengan los juicios de Dios, dice la Escritura, ¿no? Que cuando vienen los juicios sobre la tierra, el hombre aprende justicia, pero algunos se han llegado a ofender con los juicios de Dios, con las cosas que te ha pasado, que Dios obviamente trabaja con el corazón, con el carácter, con todo lo que somos. ¿Te has ofendido? Yo creo que sí. Nadie podríamos decir, no, yo no me he ofendido con Dios, por eso yo te abro un poquito mi corazón, ¿no? Porque no, bueno, te abriera todo y te dijera. Pero, o sea, ¿cuántas cosas decir, híjoles, ¿no? Aquí hay algo pendiente, pero que por medio de la sangre de Cristo, y lo decía el pastor Aguilar cuando estaba aquí en la alabanza, ¿no? La sangre de Cristo te purifica, te perdona, te limpia, te lava, te empodera, todo lo que hace la sangre de Cristo Jesús. Entonces tenemos un recurso del cielo maravilloso con el cual tú y yo no podemos permanecer igual,
pero decir, Señor, si esto me está estorbando para yo vivir un avivamiento y mantenerme en él hasta que Cristo venga, aquí estoy, quítalo, te lo entrego, lo confieso, lo declaro, ¿no? Deshazlo, ayúdame, sácame de aquí, pero manifiéstate, oh Jesús, ese hombre glorioso, maravilloso, ese Dios eterno que ha prometido volver, del cual habla y nos da esperanza, porque leemos que la futura gloria de Sión está declarada aquí en Isaías. Amén. Tenemos una palabra rema de la iglesia en Isaías 61 que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Pero para qué? Para anunciar las virtudes de aquel, ¿verdad? Y de mostrar y de hablar del evangelio y de una iglesia empoderada, porque Dios no va a volver si la iglesia no está empoderada. Y necesita que la iglesia viva en fuego, en pasión. Entonces vemos cómo estos ciclos, entonces yo te mostraba a través de la escritura que la profecía de un niño, de un bebé que iba a venir, después la profecía de cómo iba a padecer ese hombre, pero también habla de una gloria futura y que todavía no pasa, pero que tú y yo estamos esperando. ¿Y cómo vamos a clamar? ¿Qué vas a profetizar? Tú puedes agarrar hoy la profecía, tal vez no solo de Isaías. ¿Qué otras palabras proféticas tienes ahí en tu corazón? O subrayadas, o pegadas en la pared de tu casa, o no sé de qué manera las tengas, pero cada vez que te levantas dices, la lees y dices, sí, hoy tú has dicho, tú dijiste esto, Señor, y yo lo creo. Aunque mis ojos todavía no lo ven, pero yo lo creo porque tú lo has dicho, porque va a manifestar a alguien que tiene todo el poder para hacer lo que te ha dicho, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro clamor el día de ahora? Decía un himno de un hombre llamado Cooper: oh, rompe los cielos, desciende pronto y haz 1000 corazones tuyos. Y esto lo decía un hombre que pedía avivamiento. Dice, obviamente nos quedamos cortos al decir 1000, pero él lo expresaba como decir muchos, todos. Haz 1000 corazones tuyos. Porque sí o sí el avivamiento es decir, presentarle a esa personita a Jesucristo, y no decir que tu vida va a ser color de rosa, porque no podemos decir que eso es el evangelio, porque Jesús dijo que en este mundo tendríamos ¿qué? Aflicciones, pero nos dio una palabra hermosa después de esto. Dice, pero yo he vencido. Yo he vencido. Entonces, aunque nos dijo, vas a tener aflicción, pero yo he vencido. Entonces decir, sí, la aflicción, pero tú vas a tener avivamiento porque yo ya vencí. Amén. Entonces, yo te pido que hoy, si tú vienes y clamas que hoy Dios rompa los cielos, que lo hagas con una palabra, que lo hagas con una de las promesas que Dios te ha dado, si quieres, de Isaías. Amén. Y que tomes la escritura, que no declares solo por declarar cosas, que no está mal que uses tus palabras, pero sino aquello que Dios ha prometido que va a hacer, porque anuncia a Jesús, anuncia a ese rey que está por volver. ¿Y qué va a hacer Jesús? ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo la escritura que Él viene a hacer? Tal vez tú quieras agarrar Apocalipsis, tal vez tú quieras agarrar otro libro de la escritura, pero dice incluso Isaías, levántate y resplandece porque ha nacido tu luz. Pero ¿cómo dice que va a estar las naciones? En tinieblas. Pero ¿en quién tiene que estar el avivamiento? ¿En quién tiene que estar la luz? En ti y en mí. ¿En quién está el Espíritu de Dios? ¿Y de quién se va a manifestar? En nosotros. En nosotros, familia. Entonces, veamos desde otra perspectiva las cosas que tú y yo vivimos, sino de decir, aquí se va a manifestar Jesús, aquí voy a ver tu gloria, aquí voy a ver tu poder, aquí voy a ver tu reino, aquí voy a ver tu grandeza, aquí voy a ver al Dios Todopoderoso. Aquí todo mundo dirá, yo quiero lo que tú tienes, y tú vas a decir, sí, es Dios, es Jesús. Amén. Y entonces ya no dirás, bueno, pues mira, le hice así, pasó A, pasó B. No, tú vas a decir, no, yo no pude, fue Él, porque Él me prometió y me dijo que iba a hacer esto.
Y entonces tú le enseñas la escritura, porque es palabra viva, palabra de poder. Porque dice que el evangelio no consiste solo ¿qué? En palabras, sino ¿qué? En poder. Y entonces tú y yo agarramos lo que dice la escritura. Amén. ¿Sí? Entonces yo te voy a pedir que te pongas de pie y que puedas declarar la escritura de Dios. Si tú traes el versículo en la Biblia, en tu celular o tu Biblia, o te lo sabes de memoria, pero al decirle al Señor rompe los cielos, no solamente decir Señor, ¿no? El romper los cielos es como decir, hey, rásgalo, abre los cielos, como Jesús, ¿no? Cuando dice que rasgó el velo, sino que la palabra profética que está en tu boca comiences a declararla, y de esa manera es decirle, Señor, rompe el cielo, tú dijiste que ibas a hacer esto, y aunque aún no lo veo, pero yo lo declaro porque es palabra de verdad, es palabra de vida, tú dijiste que ibas a hacer esto, amén. Entonces yo te voy a mientras la alabanza se prepara y tengas tiempo para poder tomar la escritura, que tú digas, es esta anuncia a Jesús. El Espíritu Santo me reveló a Cristo y esto es lo que dice que va a hacer. No sé en qué geografía, tal vez te dé una palabra y dices es para la iglesia, la vas a declarar, amén. Pero yo te voy a pedir que así como la lluvia, ¿verdad? Viene torrente, y no es para convencer a Dios, porque si es parte de que no hay fe todavía y el que tiene que ser convencido es tu corazón, entonces sí, Señor, amén. Pero si tú prometiste, tú dijiste, está escrito. ¿Estamos listos? ¿Tienes la palabra? Luego el apóstol nos dice, te voy a prestar mi palabra. Amén. Y todos cuando la arrebatan dicen, sí, amén, también la hago mía. Amén. Ok. Pero puedas tener otras. Yo no sé a cuántos Dios les ha dado la palabra de decir, tú vas a ser reparador de portillos. Yo no sé a cuántos Dios le ha dicho, donde hay sequedad yo voy a mandar ríos de agua viva. Yo no sé a cuántos Dios les ha dado cada palabra en la que dice que aunque permanezca mi espíritu en mí, de madrugada te buscaré. Pero cada palabra que dice aquí la escritura, yo te estoy nombrando algunas cosas de las que dice Isaías, pero tal vez tienes otras palabras, Rema. Tal vez tienes palabras en Job, que Job vivió situaciones complicadas y difíciles, pero dijo Job, ahí te va una que yo tengo, que dice, si tú de mañana buscares a Dios y le rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente yo te despertaré y haré prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu primer estado es pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cómo dice? Muy grande. Pero primero está diciendo, si tú hicieses esto, entonces yo voy a hacer esto. ¿Qué de complicado pudiese tener que tú de mañana busques a Dios? Nada. Va lo que Él promete de decir, tu postrer estado será muy grande. Entonces todo lo que Dios promete es tan glorioso, tan maravilloso, que sobrepasa nuestras expectativas, familia. Amén. Por eso tú y yo clamamos y decimos, hay un rey, porque anuncia un reino, porque anuncia el que está sentado en el trono, porque anuncia la obra que Él está por hacer, no solo de lo que ya hizo, de lo que está haciendo, sino de lo que continúa. Y no solo de que cuando tu vida y la mía termine en esta tierra, sino de lo que va a continuar por la eternidad. Porque dice que tú y yo vamos a reinar junto con Jesucristo. Eso debe de traer gozo a ti. Decir, Señor, sí, yo me preparo. Sí, Señor, yo quiero, yo me santifico. Porque el avivamiento también se trata de santificarnos, iglesia. Cristo no va a venir por una iglesia que está manchada, sino una iglesia que está gloriosamente santificada. Pero no por obras, sino por la sangre del Cordero. Lo que hagamos para Él solo va a ser para que tú y yo recibamos galardones. Amén. Te voy a pedir, si no cierras tus ojos, porque tú vas a leer la palabra y vas a comenzar a clamar lo que dice la Escritura, lo vas a hacer. Amén. Mientras la alabanza comienza a tocar o a cantar, pero tú vas a comenzar a clamar esa profecía. Amado Espíritu Santo,